Es no broma. Cuando Deontay Wilder subía al ring, algo cambiaba en el aire. No era solo una pelea, era una advertencia. Un solo golpe podía borrar años de preparación, contratos millonarios y planes cuidadosamente construidos. En este video vamos a entrar en el lado más incómodo y polémico del boxeo moderno, donde los KOs de 1 tonelada de Wilder no solo dejaron rivales en la lona, sino que también provocaron decisiones discutidas, paradas arbitrales cuestionadas, rumores de lesiones ocultas, negociaciones en la sombra y rivalidades que nunca se apagaron del todo. Muchos celebraron su poder, otros lo temieron, y algunos aseguran que más de una pelea cambió de rumbo fuera del ring, en oficinas silenciosas donde se firman cheques enormes y se reescribe el futuro de los campeones. Aquí hablaremos de caídas inesperadas, de provocaciones que cruzaron la línea, de noches en las que el público sintió que algo no cuadraba, y de cómo un boxeador con técnica imperfecta obligó a todo un deporte a reaccionar. Antes de seguir, suscríbete ahora al canal Arena de Combate, porque tu suscripción no es solo un botón. Ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido a más fanáticos de las peleas y fortalece el crecimiento del canal para que sigamos trayendo historias que otros no se atreven a contar. Deja tu like, eso empuja el video para que llegue a más amantes del boxeo en todo el mundo. Y si no puedes apoyar financieramente, apóyanos comentando cuál fue para ti el momento más chocante o sorprendente en la carrera de Deontay Wilder. Te prometo algo, quédate hasta el final, porque la última revelación va a cambiar por completo la forma en la que ves a Wilder, sus KOs y el boxeo mismo. Cuando se habla de la pegada más fuerte de la historia del boxeo, el nombre de Deontay Wilder aparece casi de forma automática en la conversación, y no es por casualidad. El bombardero de bronce construyó una carrera basada en un atributo que muy pocos en la historia han tenido en ese nivel. Un poder de knockout capaz de cambiar una pelea en una fracción de segundo, incluso cuando todo parecía perdido. En Arena de Combate analizamos el poder real de Deontay Wilder más allá del mito, separando la exageración del impacto auténtico que dejó en el boxeo de los pesos pesados. Wilder no fue un boxeador técnico en el sentido clásico. No creció con una base amateur extensa ni con un estilo refinado como otros campeones históricos, pero desarrolló algo igual de letal, una derecha devastadora que redefinió el peligro constante dentro del ring. Su porcentaje de knockouts es uno de los más altos entre los campeones mundiales de peso pesado, y muchos de esos KOs llegaron de manera brutal, limpia y definitiva, dejando rivales sin respuesta y árbitros obligados a intervenir de inmediato. Lo más impresionante de su pegada no es solo la fuerza, sino la forma en la que aparece desde ángulos inesperados. Wilder podía estar perdiendo rounds, lucir incómodo, impreciso o incluso superado técnicamente, pero bastaba un solo golpe bien conectado para cambiar el rumbo de la pelea. Esa amenaza permanente obligó a sus rivales a boxear con miedo, a medir cada paso y cada ataque, porque sabían que un error podía significar el final. En combates como los enfrentamientos ante Luis Ortiz, Bermane Stiverne o Dominic Breazeale, se vio claramente cómo un solo impacto bastaba para apagar las luces, incluso frente a boxeadores experimentados y físicamente resistentes. Compararlo con otros grandes pegadores como Mike Tyson, George Foreman o Ernie Shavers es inevitable, pero el caso de Wilder es particular. Tyson combinaba velocidad, técnica y potencia explosiva a corta distancia. Foreman tenía una fuerza demoledora sostenida por su tamaño y estructura física, mientras que Wilder destaca por generar una potencia extrema desde movimientos poco ortodoxos, apoyándose en su alcance, su coordinación y una mecánica de golpeo poco convencional. No siempre golpea perfecto, pero cuando lo hace, el efecto es inmediato. Muchos expertos coinciden en que en términos de un solo golpe, la derecha de Wilder está entre las más peligrosas jamás vistas en el boxeo. La trilogía contra Tyson Fury es clave para entender tanto el alcance como los límites de su poder. Wilder logró derribar a Fury en momentos críticos, demostrando que incluso un boxeador grande, técnico y resistente podía caer ante su pegada. Sin embargo, también quedó claro que el poder por sí solo no siempre es suficiente para dominar una carrera completa.
y que la estrategia, la adaptación y la resistencia mental juegan un papel fundamental. Aún así, cada caída de Fury reforzó la idea de que Wilder posee un poder fuera de lo normal, algo que no se entrena fácilmente y que no todos los campeones han tenido. En arena de combate entendemos que el legado de Deontay Wilder no se mide únicamente por títulos o defensas, sino por el miedo que generaba su presencia, por la expectativa constante de un knockout y por la huella que dejó en la era moderna de los pesos pesados. ¿Es la pegada más fuerte de la historia? Es un debate abierto, pero lo que no admite discusión es que pocos boxeadores han tenido la capacidad de decidir una pelea con un solo golpe como lo hizo Wilder. Su poder no solo ganó combates, sino que también cambió la forma en la que los rivales lo enfrentaban y cómo el público entendía el peligro real dentro del ring. Ese es el verdadero poder de Deontay Wilder, un poder que va más allá del músculo y se convierte en un factor psicológico, histórico y profundamente impactante en el boxeo mundial. Deontay Wilder, todos los knockouts que aterraron a la división pesada, es una historia que no se puede contar con frialdad, porque su impacto va más allá de simples estadísticas. Es una narrativa de miedo, respeto y expectación constante que marcó una era completa del boxeo de los pesos pesados. Y en arena de combate, lo entendemos como un fenómeno que cambió la forma en que los rivales se preparaban mental y físicamente para subir al ring. Desde sus primeras apariciones profesionales, Wilder dejó claro que no era un peso pesado convencional, porque su estilo podía parecer tosco en algunos momentos, pero escondía una de las armas más devastadoras jamás vistas, una derecha capaz de terminar una pelea en cualquier segundo, sin aviso previo. Cada knockout no solo significaba una victoria, sino una declaración al resto de la división, un mensaje claro de que bastaba un error, un descuido mínimo para que todo se acabara de forma abrupta. Cuando enfrentó a rivales como Bermane Stiverne, Luis Ortiz, Dominic Breazeale o Artur Szpilka, el patrón se repetía de manera inquietante. Rounds relativamente controlados, tensión acumulándose en el ambiente, y de pronto un solo golpe que apagaba las luces y dejaba al público en silencio antes de estallar en incredulidad. Lo más aterrador de los knockouts de Wilder no era únicamente la caída del oponente, sino la forma en que ocurrían, muchas veces cuando el rival parecía competitivo o incluso cómodo, reforzando la idea de que nunca había un momento seguro frente al bombardero de bronce. En arena de combate, analizamos estos knockouts como episodios que construyeron una reputación casi mitológica, donde cada pelea generaba una expectativa doble, ver si el rival podía sobrevivir y al mismo tiempo presenciar el instante exacto en que la historia cambiaría con un solo impacto. La división pesada comenzó a girar en torno a esa amenaza constante, obligando a boxeadores y entrenadores a replantear estrategias, priorizando la defensa extrema y el movimiento constante, porque intercambiar golpes con Wilder era jugar a la ruleta rusa. Incluso en combates donde fue derribado o superado técnicamente, como en la trilogía contra Tyson Fury, su poder siguió siendo un factor psicológico determinante, ya que cada derecha lanzada hacía que el público contuviera la respiración y que su rival recordara que el peligro nunca desaparecía. Los knockouts de Wilder también redefinieron la relación entre espectáculo y efectividad, demostrando que no hacía falta dominar todos los aspectos técnicos para convertirse en campeón mundial y en una de las figuras más temidas del boxeo moderno. Cada knockout se convirtió en un clip viral, en un argumento más para alimentar debates sobre la pegada más fuerte del boxeo y en un elemento central de su legado. En el universo de arena de combate, estos momentos se entienden como piezas de un mismo rompecabezas, la construcción de un peleador que con una sola mano logró mantener a toda una división en estado de alerta permanente. Al repasar todos los knockouts que aterraron a la división pesada, no solo vemos caídas espectaculares, vemos el impacto cultural y deportivo de un boxeador que convirtió el miedo en parte esencial del espectáculo y que dejó claro que mientras él estuviera en el ring, nadie podía darse el lujo de bajar la guardia ni por un segundo.
La trilogía entre Deontay Wilder y Tyson Fury es uno de los capítulos más fascinantes del boxeo moderno porque demuestra de forma clara y contundente que el poder absoluto no siempre garantiza la victoria cuando se enfrenta a la inteligencia táctica, la fortaleza mental y la capacidad de adaptación. En Arena de Combate, este duelo se analiza más allá de los golpes, entrando en el terreno donde se ganan las verdaderas guerras del ring, la mente y la estrategia. Deontay Wilder llegó a esta rivalidad como el símbolo del poder bruto en la división pesada, un boxeador capaz de cambiar el rumbo de una pelea con un solo derechazo, incluso cuando iba perdiendo claramente en las tarjetas. Su estilo era simple, pero letal. Paciencia, distancia, espera del error y explosión máxima. Tyson Fury, en cambio, representaba el caos inteligente, un peso pesado con movilidad de peso medio, lectura constante del rival y una confianza psicológica que rozaba lo provocador. En el primer combate, esta diferencia se hizo evidente desde los primeros asaltos. Wilder buscaba el golpe definitivo, mientras Fury controlaba el ritmo, se movía lateralmente, cambiaba guardias y desarmaba poco a poco la ofensiva del campeón. Aún así, el poder de Wilder apareció en los momentos clave, especialmente en el 12º asalto, donde mandó a Fury a la lona de forma espectacular. Ese instante reforzó el mito de que la pegada puede igualar cualquier desventaja técnica, pero también sembró la duda en la mente de Wilder, porque ni siquiera su mejor arma fue suficiente para cerrar la pelea. El segundo combate marcó un punto de inflexión táctico y psicológico. Fury entendió que respetar demasiado el poder de Wilder era un error y decidió cambiar completamente su enfoque. Pasó de boxear en retroceso a presionar, usando su peso, su tamaño y su fuerza física para desgastar al campeón. Desde el primer asalto, Fury rompió el patrón mental de Wilder, atacándolo, empujándolo, golpeándolo incluso en intercambios cortos donde se suponía que el estadounidense era más peligroso. Este cambio no solo fue físico, fue psicológico. Wilder, acostumbrado a ser el cazador, se convirtió en la presa. Su lenguaje corporal reflejaba frustración, desconcierto y una pérdida progresiva de confianza en su arma principal. Fury, por su parte, crecía con cada round, alimentado por la certeza de que había encontrado la fórmula para neutralizar el poder. La victoria por nocaut técnico no solo confirmó la superioridad estratégica de Fury en esa noche, sino que dejó una huella profunda en la mente de Wilder. La tercera pelea fue el choque definitivo entre orgullo, poder y adaptación. Wilder regresó con ajustes, más agresivo, decidido a demostrar que su pegada aún podía resolver cualquier problema. Y por momentos lo logró, enviando a Fury a la lona y recordándole al mundo que su poder seguía siendo real. Sin embargo, la diferencia clave volvió a ser la capacidad mental de Fury para sobrevivir, analizar y responder. A nivel táctico, Fury volvió a variar alturas, ritmos y ángulos, evitando que Wilder encontrara un patrón cómodo. A nivel psicológico, mostró una resiliencia extraordinaria, levantándose de las caídas sin perder claridad ni confianza. El resultado final confirmó una lección histórica. El poder puede ganar batallas, pero la estrategia gana guerras. Wilder es la personificación del knockout, el boxeador que siempre tiene una oportunidad mientras esté de pie, pero la trilogía demostró que depender casi exclusivamente de una sola herramienta tiene un límite cuando enfrentas a un rival que piensa, se adapta y cree inquebrantablemente en sí mismo. Fury no solo venció a Wilder con golpes, lo venció en el terreno mental, obligándolo a dudar, a forzar acciones y a salir de su zona de confort. En Arena de Combate, esta rivalidad queda como un recordatorio eterno para el boxeo y para la vida. La fuerza bruta impresiona, pero es la inteligencia, la paciencia y la fortaleza psicológica las que definen a los verdaderos conquistadores del ring. Cuando un golpe cambia las reglas, no es una frase exagerada cuando hablamos de Deontay Wilder.
Es una descripción bastante fiel de lo que su pegada provocó dentro y fuera del ring. En Arena de Combate siempre analizamos el boxeo más allá del resultado. Y en el caso de Wilder, es imposible separar sus knockouts de los debates que generaron sobre arbitraje, seguridad y la propia percepción del boxeo moderno. Desde sus primeras grandes apariciones en la división pesada, Wilder se presentó como un fenómeno atípico, técnicamente imperfecto para los estándares clásicos, pero dueño de una derecha con una capacidad destructiva pocas veces vista. Esa combinación hizo que cada pelea suya se viviera con una tensión especial, porque bastaba un solo golpe para cambiarlo todo. Un ejemplo clave fue su primer enfrentamiento contra Bermane Stiverne por el título mundial. Aunque esa pelea terminó por decisión, dejó claro que Wilder no era solo un campeón más, sino un pegador capaz de dominar con potencia constante, lo que llevó a árbitros y comisiones a observar con más atención cómo se desarrollaban sus combates. La verdadera sacudida llegó en el segundo combate contra Stiverne, donde un solo impacto lo envió a la lona de manera brutal y definitiva. Ese knockout generó discusiones inmediatas sobre paradas más tempranas y sobre la responsabilidad del árbitro de proteger al boxeador antes de que el daño sea irreversible. Con Luis Ortiz ocurrió algo similar. Known as the Bronze Bomb. Pero aún más significativo. En ambas peleas, Wilder fue superado por momentos en lo técnico, incluso estuvo al borde del knockout, pero su capacidad para revertir la situación con un solo golpe reabrió el debate sobre el famoso puncher's chance. En especial en la primera pelea, el knockout a Ortiz fue tan seco que muchos especialistas comenzaron a preguntarse si los árbitros debían ser más proactivos cuando un boxeador recibe castigo prolongado de un pegador tan peligroso. No se trataba solo de quién ganaba, sino de cómo se protegía la integridad física de los atletas frente a una potencia fuera de lo común. El caso de Dominic Breasley fue otro punto de inflexión. El knockout en el primer asalto fue tan violento y rápido que reforzó la imagen de Wilder como un riesgo real para cualquier rival, pero también encendió alarmas sobre los emparejamientos. Comisiones y promotores empezaron a ser más cuidadosos al seleccionar oponentes, conscientes de que enfrentar a Wilder no era una prueba más, sino una exposición directa a daño severo. La trilogía con Fury llevó este debate a un nivel todavía mayor. En el primer combate, cuando Wilder derriba a Fury de forma espectacular y aún así no logra noquearlo, el mundo del boxeo quedó en shock. Ese momento cambió la percepción del poder de Wilder, pero también reforzó la necesidad de conteos precisos, decisiones arbitrales firmes y protocolos claros, porque se trataba de caídas que podían terminar una carrera en segundos. En el segundo combate, con Fury dominando y castigando a Wilder, se dio la vuelta a la moneda. Ahora el foco estuvo en cuándo detener la pelea para proteger al boxeador que ya no podía defenderse, mostrando que el legado de Wilder también influyó en cómo se interpretan las paradas técnicas en combates de alto riesgo. Más allá de los nombres y los knockouts, el impacto de Deontay Wilder se siente en la percepción del boxeo actual. Para muchos aficionados, sus peleas devolvieron el miedo y la emoción de los pesos pesados de otras épocas, donde cada golpe podía ser definitivo. Para las autoridades, significaron un recordatorio de que el boxeo necesita reglas vivas, árbitros atentos y protocolos de seguridad que se adapten a fenómenos excepcionales. En Arena de Combate, lo decimos claro, Wilder no solo ganó peleas con su derecha, también obligó al boxeo a mirarse al espejo y preguntarse hasta dónde llega el espectáculo y dónde empieza la responsabilidad. Sus knockouts no solo sacudieron rivales, sacudieron conciencias, y por eso su legado va más allá de los cinturones o las estadísticas, convirtiéndolo en uno de los nombres que realmente cambiaron el rumbo del boxeo moderno. Deontay Wilder, conocido mundialmente como el Bombardero de Bronce, es una de las figuras más impactantes y debatidas del boxeo moderno. Un peleador que redefinió el concepto de poder en la división de los pesos pesados y dejó una huella imposible de ignorar. Su historia comienza lejos de los reflectores, en Tuscaloosa, Alabama, donde nació en 1985 y creció en un entorno humilde. A diferencia de muchas leyendas del boxeo, Wilder no empezó a boxear desde niño. Llegó al deporte relativamente tarde, impulsado por una motivación profunda: ofrecer una vida mejor a su hija nacida con una condición de salud que exigía atención constante. Ese objetivo personal marcó su carácter y se reflejó en su estilo dentro del ring.
siempre agresivo, directo y con una determinación inquebrantable. Su progreso fue meteórico. En pocos años pasó de ser un novato a representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde ganó la medalla de bronce, logro que le dio el apodo que lo acompañaría para siempre. A partir de ahí, su carrera profesional tomó velocidad. Wilder se convirtió rápidamente en un fenómeno por su porcentaje de knockouts, acumulando victorias rápidas y espectaculares que lo posicionaron como una amenaza real en la categoría reina del boxeo. Su consagración llegó en 2015, cuando conquistó el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar a Bermane Stiverne, convirtiéndose en campeón del mundo y devolviendo a Estados Unidos un cinturón pesado que llevaba años ausente. Durante su reinado, Wilder defendió el título en múltiples ocasiones, casi siempre de la misma manera, con knockouts devastadores que parecían surgir de la nada. Técnicamente, nunca fue considerado el boxeador más pulido, pero su derecha era vista como una de las armas más peligrosas jamás vistas, capaz de cambiar el rumbo de una pelea en un solo segundo. Esa combinación de imperfección técnica y poder absoluto lo convirtió en un personaje fascinante y temido. Sin embargo, todo ascenso tiene su punto de inflexión, y en la carrera de Wilder ese momento llegó con Tyson Fury. La rivalidad entre ambos no solo definió una era, sino que expuso las virtudes y limitaciones del bombardero. En su primer enfrentamiento, Wilder derribó a Fury 2 veces, pero no logró acabarlo, y el empate dejó sensaciones encontradas. En la revancha, Fury ajustó su estrategia, dominó física y mentalmente al campeón, y lo derrotó de forma contundente, marcando el inicio de la caída de Wilder como monarca. La trilogía se cerró con una batalla épica, una guerra de resistencia y orgullo, en la que Wilder volvió a demostrar su corazón y su poder, pero también evidenció el desgaste físico y emocional de años de peleas al más alto nivel. Tras esas derrotas, su aura de invencibilidad se resquebrajó, y el debate sobre su lugar en la historia se intensificó. Aún así, el legado de Deontay Wilder va mucho más allá de los resultados. Cambió la forma en que se percibe el poder de knockout en el boxeo moderno. Devolvió emoción a una división que en ciertos momentos parecía carente de figuras explosivas, y demostró que un solo golpe puede desafiar cualquier pronóstico. Su carrera es un recordatorio de que el boxeo no es solo técnica, sino también voluntad, fe en uno mismo y la capacidad de levantarse incluso después de las caídas más duras. En Arena de Combate, la historia del bombardero de bronce se entiende como la de un guerrero que, con virtudes y defectos, dejó una marca imborrable en el ring y en la memoria de los aficionados. Un campeón que vivió por el knockout, cayó ante la adversidad y aún así aseguró su lugar en la historia del boxeo. Y así llegamos al final de esta historia, que demuestra que no es ninguna broma cuando hablamos de Deontay Wilder y de esos knockouts de 1 tonelada que dejaron una marca profunda en el boxeo. Más allá de los títulos, de las victorias y de las derrotas, Wilder representó el miedo real dentro del ring, la sensación de que una sola mano podía cambiarlo todo en segundos y obligar a un deporte entero a replantearse sus límites. Si este video te hizo ver su carrera con otros ojos, te invitamos a suscribirte ahora mismo al canal, porque tu suscripción es fundamental para que Arena de Combate siga creciendo y pueda traer más historias intensas y sin filtros del mundo de las peleas. Déjanos tu like, eso ayuda a que este contenido llegue a muchos más fanáticos del boxeo y de las artes del combate. Y no te vayas sin comentar. Queremos saber tu opinión sincera. ¿Crees que Deontay Wilder fue el pegador más temido de su generación? ¿O piensas que su poder fue sobrevalorado? Ahora mira el video que aparece en la pantalla, porque lo que vas a ver ahí es todavía más intenso, más sorprendente y mucho más apasionante que todo lo que acabas de escuchar.